Muñequita linda de los algodones, muñequita linda de los algodones, que no te me vaya ahora, mamá, que esto se compone. Ay, que no te me vaya ahora, mamá, que esto se compone. Hola, hola, saludos y bienvenidos. Hoy vamos a conversar sobre temas importantes que tienen que ver con la estabilidad democrática, con la gobernabilidad. Conversaremos hoy, en el día de hoy, con el doctor Rafael Alburquerque. Con el doctor Rafael Alburquerque conversaremos sobre diversos temas. Sobre todo es un aspecto laboral, pero además es un político de larga data, de mucha experiencia, vicepresidente de la República, ministro, un hombre de Estado. Con él vamos a conversar sobre estos diferentes temas. Muy buenas noches y bienvenidos. Para nosotros es un honor tenerlo acá en nuestro espacio. Muy buenas noches, Juan Carlos, y para mí también pues un gran honor el poder conversar contigo en este diálogo. Sí. Profesor, ¿cómo evaluamos desde el ascenso del 1996 la dinámica política de la estabilidad, el crecimiento, el desarrollo humano que hubo de experimentarse el progreso y el tema de la ruptura en el año 2000 con la llegada del PRD? Quiero abordar esos temas del 96-2000, 2000-2004, 2004-2012 y así sucesivamente durante todo el espacio para poder reflexionar sobre estas cosas que están sucediendo en el 2021. Mira, yo creo que después, yendo un poco más lejos, después de la desaparición de la tiranía allá en 1961 y luego de los problemas que se desencadenaron con el golpe de Estado en contra de Juan Bosch y luego la intervención norteamericana, no hay duda de que, aceptando que hubo gobiernos de mano fuerte como los 12 años de Joaquín Balaguer, la época de la paz americana, pero no hay duda de que a partir del 1966 comenzó en forma sistemática, con algunas interrupciones, algunos interludios, un proceso de crecimiento del pueblo dominicano. Ahora, ese crecimiento experimentado en los últimos 60 años se aceleró vertiginosamente bajo los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana y específicamente con los gobiernos presididos por Leonel Fernández. Tú tomas el Producto Interno Bruto de 1996 y estamos hablando de apenas 18,000 millones de dólares. Cuando Leonel termina en el año 2000, ese Producto Interno Bruto había llegado a 24,000 millones. Con el PRD, en el año 2000, pues hay un paréntesis, viene el gravísimo problema de que quiebran 3 de los principales bancos del país. Le resulta difícil al gobierno de ese momento manejar la crisis y el Producto Interno Bruto, que estaba situado casi, no casi, 24,000 millones, se reduce por la crisis de ese periodo 2000-2004 a 21, 22,000 millones de dólares, que es lo que recibe Leonel en el 2004, 22,000 millones de dólares. Cuando Leonel sale del gobierno en el 2012, ese Producto Interno Bruto había crecido casi hasta un 70,000 millones de dólares. Y sigue creciendo, y hay que señalar la verdad, hay que ser abierto a la verdad a pesar de las discrepancias, sigue creciendo bajo el gobierno del PLD de Danilo Medina. Y cuando este gobierno llega al poder, estaba
en 97.000 millones de dólares. De manera que ha habido un progreso constante que se acelera bajo los gobiernos del PLD. Ahora, el problema no es solamente el crecimiento, no solamente el desarrollo, el problema es también que perciban las clases sociales y especialmente los poderes fácticos que hay también un proyecto de institucionalización en el país, de que hay, por ejemplo, un combate a la corrupción. Bueno, y fue precisamente uno de esos graves problemas lo que aquejó los dos últimos periodos del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, este gobierno pues llega ahora presidiendo Luis Abinader bajo una pandemia, es una crisis mundial, el Producto Interno Bruto se reduce, las mismas autoridades actuales lo establecen, ha bajado 87.000 millones de dólares, de 90.000 millones. Vemos cómo ha crecido el desempleo, ha crecido la pobreza, vemos cómo los precios de los artículos de primera necesidad han aumentado. En esta misma semana el Banco Central habla de que la inflación anualizada está cerca de un 7%, cuando estábamos acostumbrados a una inflación que no pasaba de un 2 o 3%. Y por eso tú ves el grito de las amas de casa. Yo creo que con ese panorama, bueno, pues... Sí, claro que sí, profesor. Uno puede... Claro. Cuando estamos observando las noticias que están sucediendo en Nueva York, y digo Nueva York porque uno tiene familiares y hay una colonia muy grande dominicana allí, hay una gran población dominicana allí. Vemos los mismos síntomas que están ocurriendo en los barrios dominicanos. Asaltos, asesinatos a mano armada, auge del narcotráfico, es decir, deterioro paulatino de los servicios públicos. Estados Unidos también viene de una crisis, y si Estados Unidos viene de una crisis, el déficit fiscal entre ambos estados y la balanza de pago es muy elevada. Es un fenómeno global que está atacando las democracias de la región, pregunto. Mira, con Estados Unidos no hay problemas, tiene una gran fortaleza institucional, no habrá ningún problema, pero no hay duda de que esta crisis de la pandemia pues se lleva a muchos gobiernos. Tú ves que con excepción, por ejemplo, de la Merkel, en Europa tú ves las encuestas y los mismos partidos gobernantes están preocupados porque la oposición comienza a incrementarse, a aumentar. Y lo mismo sucede en América Latina. Tú tienes un fenómeno que no es nuevo, ya viene de principios de este siglo, los fenómenos de los outsiders, de los sin partido. Tú tienes un Jair Bolsonaro, tú tienes ahora un Pedro Castillo, en fin, hay toda una serie de personajes que vienen fuera de los partidos políticos. ¿Por qué? Porque la propia crisis afecta a los partidos políticos. Claro. Ahora, ¿puede eso erosionar la democracia? Efectivamente, yo creo que una democracia no se sustenta en la pobreza de un pueblo. Claro. Si la democracia no ofrece bienestar, si la democracia no ofrece progreso, si la democracia no ofrece seguridad ciudadana, y lo estamos experimentando aquí en estos momentos, pues la democracia se deteriora. Claro. Y entonces tú ves voces diciendo, no, necesitamos un Trujillo. No es un Trujillo, necesitamos salir de la crisis y que se fortalezca la institucionalidad por un lado, pero al mismo tiempo que se resuelvan los problemas económicos. El presidente de la Fuerza del Pueblo, el doctor Leonel Fernández, ha mantenido una oposición constructiva de planteamientos, más que nada de buscar la gobernabilidad dentro de esta crisis. Precisamente por eso, Juan Carlos, porque no queremos que la democracia colapse en la República Dominicana. Nos ha costado mucho la democracia en la República Dominicana. Sabemos que hay una crisis de carácter mundial
porque la pandemia ha afectado a todos los continentes. Entonces, tratamos de hacer una oposición constructiva y de llamar la atención en aquellos aspectos que entendemos que pueden ser corregidos y que el gobierno lo podría, pues, vamos a decir, cambiar, modificar, evitar los errores que muchas veces incurre. Por ejemplo, tú no puedes venderle a un pueblo ilusiones. En un discurso, en una intervención, tú tienes que decirle la realidad. Pero si lo que hace es venderle ilusiones y decir, aquí se ha recuperado todo, todo marcha muy bien, el propio gobierno se desacredita. Porque la gente en la calle dice, bueno, pero ¿cómo que estamos bien? La evaluación que usted hace, profesor, frente al sistema de partidos políticos, también debemos llevar al sistema empresarial. En República Dominicana, en este momento, hay mucha incertidumbre, pero también hay un nuevo fenómeno, que es la falta de confianza. Es decir, ha llegado un momento en que la cohesión social y cohesión de los hogares está rota por el tema del confinamiento, por el tema del toque de queda. Hay un agotamiento, sí, hay un agotamiento, la gente quiere salir de las casas, todas estas cuestiones de los teteos en la noche, pero no solamente aquí, en España le llaman Brasil. A los teteos botellones, bueno. En Francia. En Francia, en esta misma semana Biden se quejaba, decía, se me está agotando la paciencia, hay 80 millones de norteamericanos que aún no se vacunan. Sí. Entonces, bueno, hay toda una dinámica que desata la pandemia y que tenemos que estar conscientes, sobre todo los que estamos en la oposición. Y en ese caso, bueno, hacemos una oposición pero constructiva. Bien, vamos a una breve pausa, sí, profesor Alburquerque. Vamos a regresar ya a entrar de lleno en la parte política, en la parte de los partidos políticos, la reforma fiscal, el diálogo en el Palacio, todo ese tipo de cosas. Hubo algo que nos llamó la atención como ciudadanos. El presidente de la República, en su día de presentar las memorias, como se estipula, lo hizo desde el Palacio Nacional, no fue al Congreso. Y eso es un lenguaje que para la tradición histórica llamó mucho la atención. Y eso vamos a empezar por ahí en la próxima entrega, ¿verdad? Pausa, regresamos, no se vaya, estamos conversando con el doctor Rafael Alburquerque. Pausa, no se vaya.